nosotros aprendimos que la evolución, el término de la evolución, se ha estudiado por mucho tiempo. Y se ha estudiado desde los naturalistas hasta los evolucionistas, que eventualmente ya son científicos. Y todo esto, todo este lapso de personas que han investigado, han encontrado eventos, momentos, evidencias. En algunos casos se han podido replicar en el laboratorio condiciones para entender todos los procesos relacionados a la evolución. ¿Qué elementos participan en la evolución? Y entonces, a través de la actividad integradora 1, aprendimos que los investigadores generan estos postulados a manera de explicar estos fenómenos por los que pasan las especies a lo largo de su historia de la vida en la Tierra. Dentro de estos elementos que han detectado todos estos autores, destaca, por ejemplo, que la información genética está almacenada en genes. Y de hecho Mendel nos hizo el favor de hacer unos experimentos para explicar cómo iban pasando esos genes de generación en generación. De pronto aparecen nuevas características debido a mutaciones de esos genes. Y esos genes que aparecen nuevos se pueden expandir por toda la población a través de las migraciones. Hay otros elementos, como por ejemplo lo que nos señalaba Darwin de la selección natural, donde eventualmente esos genes son filtrados. Hay algunos que se mantienen y otros que serán eliminados por dar características pues no tan ventajosas. Entonces, hay otras, voy a poner aquí otros. Todo esto se parece mucho a lo que ustedes revisaron al momento de investigar sobre la teoría sintética de la evolución. Nos vamos a centrar en esta actividad número 2, en esas migraciones. ¿Y cómo es que esas migraciones están participando en el flujo de información? Entonces vamos a hacer como un pequeño zoom. Vamos a hacer un pequeño zoom a las mutaciones. Y voy a hacer un pequeño dibujo. Supongamos que dentro de este círculo se encuentran individuos. Y vamos a pensar que son insectos. Porque no sé dibujar otra cosa, entonces insectos. Inclusive los voy a dibujar muy sencillito. Y estos insectos tienen sus alas de colores. Entonces, por ejemplo, tendríamos insectos azules, insectos verdes. Supongamos que hay un montón de insectos verdes. Tenemos aquí unos cuantos azules. Y supongamos que de este otro lado solo hay insectos con las alas rojas. Bueno, más o menos así. A esta la vamos a llamar población A. Y a esta la vamos a llamar población B. Si estas dos poblaciones se mantienen aisladas, todo el tiempo los insectos de acá serán insectos rojos. No habrán otros insectos que no tengan esta característica. Si de pronto esta barrera se rompe, si esa barrera se rompe y se inicia la comunicación, entonces vamos a ver que en las poblaciones van a aparecer de este lado insectos rojos
y por supuesto de este otro insectos azules o insectos verdes. Si esa barrera se rompe por características naturales, bueno, pues se permite la comunicación, el flujo de información. Ahora bien, esa barrera imaginaria yo la quité de manera indiscriminada, pero generalmente una barrera así no desaparece, al menos no en corto tiempo. Si surge un volcán, por ejemplo, y los continentes se están moviendo, etcétera. Pero generalmente a nuestros ojos lo que ocurre principalmente es que existiendo esa barrera, individuos de este lado de la población se mueven, migran a otra población. Entonces supongamos que solo migran los azules. De este lado de la población habrá individuos rojos e individuos azules, pero no individuos verdes. Y si ningún individuo rojo migra hacia la población A, entonces la población A se mantendrá con características verdes y características azules. De tal manera que la migración permite ese flujo de información. Y el hecho de que haya flujo de información entre poblaciones, podemos concluir que aumenta la biodiversidad de un lugar. La diversidad de la población B era únicamente rojos. Después de la migración, la diversidad de la población B ahora son rojos y azules. En el caso de la población A, la biodiversidad se quedó igual. Si llegase un individuo rojo, entonces incrementa la biodiversidad. Entonces, quiero que noten que este ejemplo con características tan sencillas como los colores, lo podemos replicar en otras condiciones, como por ejemplo con las personas. Y las personas también migran. Y también tenemos estas barreras. En realidad, los continentes están separados por océanos, que si no fuera por la tecnología que ahora conocemos, sería muy complicado pasar de un lugar a otro. De hecho, cuando se dieron las grandes migraciones de los primeros humanos, pues se dio porque la temperatura de la Tierra permitió que se congelaran varios cuerpos de agua y que las personas pudieran caminar por esos espacios, como por ejemplo el estrecho de Bering, que fue el que unió el continente europeo con el continente americano. Entonces, es difícil que haya esa movilidad sin que en el caso de los humanos dispongamos de esta tecnología, como por ejemplo un avión, como por ejemplo un barco. El hecho de que haya esa migración pues permite el flujo de genes, el flujo de información. El hecho de que haya esa migración permite el flujo de información, lo que da como resultado ese incremento de la biodiversidad. Entonces, quiero que veamos que el tema de movilidad humana, el tema de migración animal, por ejemplo, o de los humanos, como lo que les comentaba, movilidad humana, atañe directamente a los procesos de evolución. Por eso lo estamos viendo en este momento. Y resulta que una persona, un investigador, puede hacer conteos. Yo puedo contar cuántos azules hay, cuántos verdes hay. Déjenlo pongo con colores para que se entienda. ¿Cuántos azules hay? Bueno, ya puse cuántos verdes hay y cuántos azules hay. Y de este lado también puedo hacer un conteo. ¿Cuántos azules hay? ¿Cuántos rojos hay? Y si yo empiezo a tener registros de diferentes años, yo podría comparar la población en el año 2019 con respecto a la que hay en el 2020, con respecto a la que hay en el 2021, con respecto a la que hay en el 2022 y poder ir contando la historia. A lo largo de los años ha habido un incremento de individuos verdes con relación a los azules. Ya para 2022 inclusive tenemos la presencia ahora de insectos, porque aquí es nuestro ejemplo con insectos rojos, de tal manera que ha habido un crecimiento en la población. Entender que hay este movimiento, esta dinámica
Por eso se le llama dinámica. Dinámica poblacional es muy importante en términos evolutivos, porque entre más individuos haya, más fuerzas de presión de selección natural deberá sortear esa población. Por ejemplo, tiene sus ventajas y desventajas. Supongamos que de pronto llega una enfermedad aquí, una enfermedad nueva, denominada X, y que esa enfermedad ataca a un gen específico rojo. Este individuo, este y este se morirían. Y la población B ahora únicamente estaría determinada por los individuos azules. Supongamos que ese mismo agente patógeno llega a la población A. Entonces ahí está el agente patógeno X. Ya dijimos que ataca a los genes rojos. Solamente este individuo y este individuo fallecerían y los otros individuos tendrían la capacidad de adaptarse y sobrevivir a ese agente patógeno. Entonces, el hecho de que haya, por un lado, incremento en la biodiversidad, también permite que la población pueda subsistir. Sin embargo, ¿a qué retos se podría enfrentar a esta población A? Por ejemplo, los recursos. Ay, ya le borré una C. Espero que se vaya entendiendo mi pizarrón porque cada vez vaya quedando más lleno. Vamos a poner otro ejemplo, recursos. Estos son insectos, entonces supongamos que la comida. La comida tendría que ser repartida entre este número de individuos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mientras que acá la comida tendría que ser repartida entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay ventajas y desventajas. Por un lado, ya vimos una desventaja. Por otro lado, ya vimos una ventaja en este caso. Ya vimos una ventaja aquí y ya vimos una desventaja acá. El movimiento del número de individuos se conoce como dinámica poblacional y por mucho va a dictar las condiciones por las cuales se va a enfrentar cierta población. ¿Qué es lo que le va a pasar a esa población? Estos son insectos. Si fueran personas, esos recursos podríamos llamarlos luz, agua, comida, transporte, educación, seguridad social, etc. Por ejemplo, el patógeno apareció, de hecho,